Hola, ¿qué tal amigos del canal? Les deseo muy feliz año nuevo, feliz 2021 y que tengan un excelente día y que estén pasando muy bien. En este video vamos a estar testeando el hash rate, la potencia de minado que tiene la nueva tarjeta RTX 3060 Ti que compré. Recuerden que yo les dije la semana pasada o en los últimos videos que la había comprado y las estuve mostrando, y ahí la tienen, ya está instalada, la computadora está encendida y vamos a estar chequeando el hash rate que da en Ethereum, en Octopus y en las monedas más rentables que hay en estos momentos. Vamos a ir primero aquí a What to Mine y vamos a ver que en estos momentos, según What to Mine, está detrás de las Nvidia, que son mayor que ellos, y de la Radeon 7 y de las dos nuevas de AMD, la 6800 XT y la 6800, con un hash rate de 53 MHz por segundo a 130 watts, dando un promedio de ganancia de 2.26 al día. Y los lugares más rentables, ahí pueden ver, como pueden ver aquí, son NiceHash, Ethash, Ethereum y KuCoinCycle de 2. Son las tres monedas más rentables, pero como siempre Ethash, Ethereum es la más rentable en estos momentos. Entonces vamos a estar probando algunos algoritmos y vamos a poner los resultados que tengamos ahí. Bueno, sin más que hablar, vamos a comenzar. Déjenme abrir el MSI Afterburn, que es el software de Nvidia con el que pueden cambiarle los settings a las tarjetas, hacer el overclock y el undervolt para que sea más eficiente. Les voy a dejar el link de la descripción también donde descargar el MSI Afterburn. Lo ejecutamos como administrador y aquí tenemos el MSI Afterburn con los settings de fábrica. Como pueden ver, el power limit lo tiene en 100, la temperatura 83, el core clock y el memory clock están en 0 y el fan está en 0. Vamos a estar probando. Ya yo tengo, como ustedes saben anteriormente, tengo el NiceHash instalado y vamos a estar ejecutándolo. Ya yo anteriormente yo hice el benchmarking de la tarjeta, como pueden ver ahí. Nvidia GeForce RTX 3060 Ti. Y pueden ver capao en T-Rex Miner 24.9 MHz. Dagger Hashimoto en T-Rex Miner 61.096 MHz. Octopus en T-Rex Miner 50.367. Dagger Hashimoto en un otro minero que se llama Excavator 58.7. C-Hash en Gminer CUDA 83 soluciones por segundo. El Green KUKA 232 0.48 GB por segundo. Capao en Gminer CUDA 24.6 MHz. Bin3 en Gminer CUDA 30.4 soluciones por segundo. KUKA Rush 29. Estas tarjetas Nvidia quizás no sean tan buenas como las AMD para minar Ethereum, pero sí tienen mayor amplitud de algoritmo. Tú puedes
hacer más. Y aquí tenemos Dagger Hashimoto Infinix Miner 61.8. Vamos a empezar y darle. Otra cosa que pueden ver aquí, no sé si lo puedan ver ahí, es el consumo. Ahora mismo están 30 a 31 watts. Es el consumo que tenemos ya total del rig. Vamos a darle minar y vamos a ver. Ahí empezó el minero y vamos a ver qué valores. Esto es con stock, sin haberle cambiado nada, como viene de fábrica la tarjeta. Nos está dando 51.746 con 175 watts de consumo, es lo que dice. 175 watts de consumo, y como pueden ver ahí, la temperatura de la tarjeta está subiendo y el consumo aquí serían 219 watts. Eso quiere decir 175 a 220 son 20 y 25 más, 45 más de consumo tiene. Ahí vemos cómo está trabajando. Yo tengo algunos valores que pude coger de otros canales, como de Semperfix, de Rabbit Miner y otros canales que ya han chequeado el hash rate de esta tarjeta, y entonces ya tengo algunos valores de overclocking y de undervolt para probarlos. Vamos a bajarle un poco el power limit. Es más, desvincular la temperatura con el power limit. Vamos a estarle bajando un poco. Vamos a ponerlo en 80. A ver qué tenemos con eso. Y vamos a bajar la temperatura. A 70. Como podemos ver ahí, estamos teniendo los mismos megahash, 51.7, pero el consumo bajó de 175 a 159. Ok, como ven, ya estamos obteniendo share value. Déjenme. Así que vamos a ponerle 250 y aquí vamos a ponerle y aquí vamos a ponerle 1250. Vamos a quitar el fan auto y vamos a subirlo a 60. En 12.50. Vamos a ver qué cambio estamos teniendo. Como pueden ver, ya estamos llegando a 61.5 megahash por segundo. Vamos a ver con qué consumo. 159 watts de consumo, 200 watts.
entre 200 y 201 watts, con un power limit de 80, un core clock de más 245, memory clock de más 1250 y la velocidad del fan es 60. Estamos obteniendo 61.5 megahertz por segundo con 159 watts de consumo en software, pero como pudimos ver 200 en pared. Yo creo que le puedo bajar el power limit a 70. A ver cuánto, si logramos bajar el hash rate, si baja el hash rate y el consumo. Bueno, el hash rate hasta el momento se mantiene igual, 61.5, 139.7. Vamos a seguirle bajando el power limit un poco a 60. A ver, seguimos con 61.5 y hemos bajado el consumo a 119.8 watts. Hacerle un pequeño cambio aquí. Déjame bajarle esto totalmente. El core clock en menos 502 y el power limit se lo voy a bajar a 55. A ver qué tanto nos afecta. Bueno, estamos obteniendo un hash rate de 61.5, 61.3 megahertz con un consumo de 110 watts. Sumamente eficiente esta tarjeta. No sé si lo logran ver ahí. 110 watts de consumo y en pared 146 watts de consumo total de red. Yo creo que hasta ahora, bueno, yo en realidad no es que tenga muchas tarjetas, pero esta es la tarjeta con mayor hash rate y mayor eficiencia que he tenido, y con una gran amplitud de algoritmos que se pueden minar, no solamente Itachi, se pueden minar algunos más, pero ustedes saben que el Ethereum es el que está dando más ganancia en estos momentos. Entonces, no sé, a no ser que ustedes tengan pensado o confíen o quieran guardar alguna moneda en específico, no creo que tenga sentido en este momento minar otra moneda que no sea la más rentable. El hash rate se mantiene 61.4. Y 110 watts igual. Sumamente eficiente la tarjeta. Bueno, vamos a pararla para probar otro algoritmo. Vamos a probar Kapao en T-Rex Miner. Déjame ver, porque aquí sí tengo que cambiar los settings. Vamos a subirle un poco al power limit.
Vamos a ponerle 100 core clock y 400 de la memoria. Vamos a probar minar capado. Vamos a ver. Ahí, como ven, se inició el minero ya y estamos obteniendo 27.33 megahash por segundo. Mírenlo ahí, 27.31 con un consumo total de 200 watts. Eso, estamos minando capado. En realidad estoy mostrando el capado y quizás el octopus para mostrarles las diferentes velocidades, las potencias de minado que tiene en diferentes algoritmos, pero como les expliqué anteriormente, para mí no tiene sentido minar otra moneda que no sea la más rentable en estos momentos, que sea el Ether. 27.3 megahash estamos obteniendo. Vamos a probar otra moneda. Vamos a probar Octopus. Vamos a ver si con eso settings. Vamos a ver el Octopus. $55.86 megahash por segundo estamos obteniendo con Octopus. 55.86 megahash. En realidad esta es primera vez que pongo a minar ese tipo de moneda. Nunca la había hecho antes y como pueden ver, igual el consumo 200 watts. Y como pueden ver, estas son monedas que pagan menos que el Ethereum. Pagan menos y es un mayor consumo eléctrico, entonces como tal para mí no tiene sentido minar otra cosa que no sea Ethereum ahora mismo. Bueno amigos, voy a volver a poner el minero con los valores más eficientes y lo voy a poner a minar. Y Dash de nuevo. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si es primera vez que ven estos videos en el canal, por favor, y les interesa el tema, no olviden en suscribirse, activar la campanita para recibir notificaciones a medida que vaya cargando nuevos videos. Ahí podemos ver la tarjeta. Y dentro de unos días voy a estar probando una Power Color 5600 XT. Eso es todo por hoy. Feliz año nuevo de nuevo para ustedes y que tengan un excelente día. Que Dios bendiga.